Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUR en adelante, porque lo único que se hace más largo que ese nombre es la espera por una respuesta a una solicitud de entrevista para que vinieran a aclarar qué es este con la semana universitaria. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher o Madonna, pero con una cuenta bancaria mucho más escasa. Hablando de cuentas bancarias, precisamente estamos en medio de una semana un poco particular e histórica, diría yo, por dos razones. Por un lado, porque como probablemente notaron, nosotros publicamos una nota donde informamos que el directorio FEUR decidió ejecutar la semana universitaria ilegalmente. Ustedes dirán, ¿por qué ilegalmente? Bueno, porque el estatuto orgánico establece en uno de sus artículos que, el estatuto de la FEUR establece en uno de sus artículos que una de las competencias del directorio es la ejecución del plan de ejecución, es la ejecución de un plan, de un presupuesto y actividades aprobado por el Consejo Superior Estudiantil. Al momento de esta transmisión, el Consejo Superior Estudiantil no ha aprobado ningún cronograma, ninguna actividad, ningún presupuesto. Por lo tanto, por principio de legalidad, es decir, que los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que está expresamente en la ley, no se podría ejecutar ningún otro tipo de presupuesto, aunque lo aprobara el mismo Jesucristo. Por otro lado, el fondo de la FEUR también tiene una liquidez tan escasa como el cuero cabelludo de nuestro querido estimado señor presidente. Esto responde a muchos cuestionamientos que han surgido alrededor de por qué ese problema de liquidez. El directorio sacó el 21 de abril a las 3 de la tarde un comunicado donde se refieren a este tema, y entre las causas del problema de liquidez alegan que se les heredó, digamos, una faltante de dinero desde el directorio anterior, el directorio que estaba a cargo del partido Progre. Hay mucho que está sucediendo en este momento, y por ejemplo, tengo entendido, según un pantallazo que se me envió de la cuenta del fondo de la federación, al viernes anterior teníamos aproximadamente 3 millones en el fondo. La mesa coordinadora del Consejo Superior Estudiantil, quien sería la que distribuiría ese dinero entre las distintas asociaciones, tenía 7 millones consigo. Para aclarar todo esto y profundizar un poco acerca de hasta dónde es cierto lo que dice el directorio actual, hasta dónde es culpa del directorio, hasta dónde es culpa del directorio anterior, y hablar un poco también de transparencia, porque las circunstancias han llevado a que la asociación, el presidente de la Asociación de Estudiantes de Generales, presente un recurso de amparo reclamando el derecho a la información de los y las estudiantes por los estados de cuenta del directorio. Para hablar de este tema tenemos a 4 invitados, una cabina muy cargada. Poco a poco se va a ir acabando el oxígeno y el aire acondicionado, y se va a poner esto muy caliente, más no de la manera sexy, lamentablemente. Tenemos con nosotros primero a Paola Vargas, quien es la ex secretaria del directorio anterior, del directorio 2015-2016. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Ernesto? Un gusto tenerte, Paola. Yo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Tenemos también con nosotros al presidente de la Asociación de Generales, Mauricio Blanco. Mauricio, ¿qué tal? Súper bien, por dicha. Muchísimas gracias por la invitación, Ernesto. Un placer. ¿Tu primer amparo? Mi primer amparo. ¿En contra de alguien o ya le han presentado alguno en contra suyo? Tampoco me han presentado ningún contra mí. Bueno. Es mi primera situación de recurso de amparo. Ok. Tenemos también a 2 miembros de la mesa coordinadora del Consejo Superior Estudiantil. Para aquellos que son nuevos a esto de la institucionalidad del movimiento estudiantil, este consejo básicamente es como el parlamento de los y las estudiantes, donde hay representación de todas las asocias. Tenemos por un lado a Gabriel Rojas, quien es el coordinador del CSE. Gabriel, Ernesto, ¿todo bien? Todo bien, Gabriel. Usted tiene una mirada un poco feliz, usted sabe. Sí, soy una persona alegre. Sí, yo no. Y por otro lado tenemos a Giancarlo. Se me fue el apellido.
Álvarez. Giancarlo Álvarez, el tesorero Ajá. de la mesa coordinadora del CSE. ¿Qué tal, Giancarlo? Todo bien, pura vida, pura vida. Todo bien. ¿Podrías hablar un poco más feo para no opacarme, digamos? Porque tenés una voz muy de locutor. Bueno. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos a entrarle a cada uno de estos temas que están siendo cuestionados en estos momentos pues, en la esfera pública del movimiento estudiantil y de la universidad. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble Tracción. Regresamos a La Doble Tracción, donde estamos discutiendo la decisión del directorio FEUR de ejecutar la semana universitaria ilegalmente, a pesar de que no hay aprobación del Consejo Superior Estudiantil, de su presupuesto ni de su cronograma de actividades, y donde estamos discutiendo también el problema de liquidez que enfrenta el fondo de la FEUR. Recordemos que cuando hablamos del fondo de la FEUR, es el fondo de todas que abastece, digamos, o alimenta los recursos de todas las asociaciones de la universidad. Que es, si bien es cierto, el directorio dirige la federación, ellos son los que básicamente administran ese fondo y lo pasan después a la mesa coordinadora del Consejo Superior Estudiantil y ellos entonces lo distribuyen. Al jueves 20 de abril de 2017 a las 9:16 pm habían 3.636.957 colones en este fondo. Al viernes siguiente, la mesa coordinadora tomó una decisión de no girar el tracto. Según el comunicado que ustedes hicieron a las asociaciones, haciendo cálculos con base en los gastos de las 2 semanas anteriores, si se distribuía ese tracto, a cada asociación le iba a tocar aproximadamente 51,000 colones, más o menos. Cuando lo que se gastaba por día, o lo que se proyectaría que se gastara por día, sería un poco más de $500,000 por día. Posteriormente, el Consejo Superior Estudiantil y otros órganos tienen una reunión y sacan un comunicado llamando a la unidad. Coméntenos cómo llegamos ahí. Ok, bueno, lo del comunicado sale específicamente hablando de semana universitaria. Porque bueno, si bien es cierto, el plan no se ha aprobado en el Consejo Superior Estudiantil, bueno, hay contratos ya de por medio que el directorio ha firmado con, qué sé yo, las bandas o las personas que de los proyectos de CIARTES, de DUFI y bueno, todos con los que se han comprometido, también con sedes y recintos. Y bueno, nos parecía realmente que la semana universitaria, o sea, es algo que no solo lo disfrutamos nosotros desde nuestras asociaciones, sino que es algo ya de toda la comunidad estudiantil. Entonces, y además de que como hay contratos de por medio, bueno, puede afectarse un poco la credibilidad del movimiento estudiantil frente frente a los proveedores. Ajá. Tanto las bandas, los artistas, bueno, todas las personas involucradas, ¿verdad?, en esto de semana universitaria. Entonces, se tomó una decisión, ¿cierto? Ok, fue una reunión básicamente de toda la tarde, donde nos reunimos con Contraloría Estudiantil. Bueno, yo represento a la mesa coordinadora y, bueno, Belén Blanco y Gregory del directorio. La que andaba en Nueva York. Se podría decir, básicamente. Bueno, no sé, habría que preguntarle a migración. Sí, también. Bueno, fue toda la tarde donde acordamos que, ok, estableciendo que se priorizara la plata de las asociaciones, la plata que el directorio le prometió, por así decirlo, a las sedes y recintos, lo de los consejos de área y los gastos que se, digamos, bueno, sí, se prometieron a las distintas, qué sé yo, al CIARTES y a todas las demás instancias.
el directorio podía gastar en lo que ya tenía contratado para la semana universitaria. Igual fiscalizado por Contraloría. Entonces, basados en esos acuerdos fue que, digamos, se llegó a se puede decir una decisión entre los órganos de que, sí, bueno, al menos de Contraloría, porque Contraloría emitió un comunicado acerca de que el directorio no podía gastar dinero en el tercer tracto. Entonces, como para que Semana O saliera, básicamente. Para que salieran las actividades que ya están contratadas por el directorio. Por el directorio. Que hay una pieza de contexto importante que va a apuntar, que es que el directorio sí tiene acceso a crédito. O sea, que ellos realmente pueden, digamos, pueden crear las actividades, pero pagarlas con crédito y no las van a tener que pagar hasta dentro de un mes. Por ejemplo, cosa que las asociaciones no tienen acceso a ese crédito. Tengo entendido también que se planteó, y me corrigen si me equivoco, como una meta, digamos, de que si a partir de los reintegros que se podían generar a lo largo de esta semana, ¿verdad? Que el fondo de la U, para los que no conocen, es como una bolsita, uno entrega las facturas y si la factura era de 5 millones, ¡boom! 5 millones se reintegran al fondo. Si esos reintegros llegaban a acumularse hasta 15 millones, tengo entendido, entonces sí se va a proceder a girar el dinero a las asociaciones. ¿Estoy en lo correcto? Es lo correcto, sí. Ok. Ahora, ¿ustedes coinciden en que la ejecución del presupuesto, digamos, gastar, es ilegal? ¿Para quién? ¿Cómo para quién? O sea, Es ilegal. Es ilegal que la semana U se ejecute de parte del directorio. Ok. Que el directorio ejecute las actividades y comprometa su presupuesto, ¿verdad? El término gastar no me gusta por esto de que como es crédito, digamos, y actividades que se pagan después, ¿verdad? Las también se pueden pagar después, pero comprometa presupuesto que no ha sido aprobado de acuerdo a lo que dice el estatuto. en este momento realmente sí, porque no está aprobado por el Consejo Superior. O sea, que la decisión de ustedes pasa más por que avalar esa ejecución a fin de salvar la semana universitaria. No realmente tan así, porque el comunicado sale en base, digamos, con base a el comunicado que saca Contraloría acerca de que el directorio no tenía permitido el tercer tracto. Ok. Entonces, de ahí es donde salen, bueno, seguimos conversando sobre eso y ya, bueno, o sea, ya como ya hay contratos firmados y ya prácticamente es casi que un deber del directorio pagar eso que ya está firmado, porque los proveedores van a esperar ese dinero, entonces es donde sale eso. Ahora también, o sea, dentro del comunicado incluso, se ve un poco la opción de que se trate de aprobar posterior a Semana U, el plan, basado en solamente esos gastos. Basados en los gastos que ya estaban comprometidos. Ok. Ahora, vamos a seguir hablando de ese comunicado. En el comunicado de la federación, ahora vamos a pasar con Paola, que yo estoy seguro que tiene mucho que decir, ¿verdad? Digo, porque ha estado muy callada en redes, #sarcasmo. El directorio dice que, y cito, los problemas de liquidez del fondo de trabajo de la FEUR responden a diversas circunstancias. Y se debe aclarar que el actual directorio solamente encontró un 1% de liquidez del fondo de trabajo, lo cual ha dificultado estabilizar la liquidez y la capacidad de ejecución presupuestaria. Esto consta en el último informe económico del directorio 2015-2016, del cual Paola era la secretaria de Finanzas, que dice, cito, el estado del fondo de trabajo al 30 de noviembre de 2016 muestra un saldo total de 115.662.000, del cual un 1% es líquido, un 32% se encuentra en proceso de reintegro en la Oficina de Administración Financiera, donde se entregan las facturas, y un 68.8% queda pendiente de reintegrar. Es importante hacer hincapié que el actual directorio de la FEUR tuvo que hacerse cargo de un 68.8% de los reintegros que no le correspondía, pues no fueron debidamente reintegrados por el directorio anterior. ¿Hasta dónde es cierto, Paola, desde tu perspectiva, que esto pudo afectar o es una de las causas por las cuales ahorita históricamente la semana universitaria no cuenta con fondos, digamos? No lo cuenta, porque incluso aunque el presupuesto se hubiera aprobado, de ahí no hay plata.
no hay liquidez para girarle a las asociaciones. Paola. Para entender cómo funciona el fondo de trabajo, es súper importante, digamos, entender un poco cómo se maneja la universidad. Y eso es un poco muy complicado y muchas personas no entienden esto. Yo no voy a ponerme ahorita a explicar porque ese no es el objetivo, ¿verdad? El fondo de trabajo se ve influenciado por una cantidad de variables enormes, ¿verdad? Pero esta razón, digamos, este argumento que ellos dieron en el comunicado que sacaron desde el Facebook de la FEUR, no es un argumento realmente válido, ¿verdad? Porque es como que si yo al inicio de la gestión anterior, yo también me hubiera puesto en las redes sociales y decir, bueno, el directorio saliente de Alternativa me está dejando un 50% pendiente de reintegrar, que así es y que así también queda, digamos, registrado en el informe económico que hace la contadora. O sea, siempre va a quedar eso, porque esa es la naturaleza del fondo de trabajo. Ahora bien, depende del directorio actual, que son los que firman desde el primer hasta el último cheque, qué queda ahí pendiente y qué se hace rápido y qué se hace lento, ¿verdad? Si yo me duermo mandando reintegros, nunca van a llegar reintegros a la cuenta, ¿verdad? Entonces ahí hay como un vacío que no se sabe, digamos, cuándo mandaron ellos el primer reintegro. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué hicieron esos primeros meses de gestión? Yo, por ejemplo, en la gestión del año anterior, mandamos el primer reintegro a la primera quincena de enero. Y entonces, desde el primer día de gestión, empezamos a trabajar en la parte de finanzas por lo mismo, ¿verdad? Se acerca semana U, todo el mundo gasta y todo el mundo quiere plata. Entonces, hay que realmente organizarse para uno poder cumplirle a todas las asociaciones y que no haya un problema de liquidez. ¿Cuál fue la situación? Digamos, ellos plantean el estado del fondo de trabajo que ellos heredaron de ustedes. Coincidentemente, la federación, el directorio anterior al tuyo, también era del partido que actualmente dirige el directorio. ¿Cuál fue el estado que ustedes heredaron y por qué no se dio este problema de liquidez, digamos? Por lo menos no al nivel de que llegó a afectar semana universitaria o llegó simplemente a ser de tal magnitud que fue de conocimiento de todas las asociaciones y estudiantes. Una de las cosas, digamos, que cuando uno como representante estudiantil tiene como responsabilidades al asumir estos puestos es que básicamente uno dedica su vida a esto, digamos. En mi caso así fue, yo me comprometí en un 100% durante el periodo que yo estuve y, por ejemplo, yo el tiempo que no tuve clases, yo estuve trabajando en una federación. Yo diciembre terminé el último día que terminó la universidad, que cerró las puertas, y entré el primer día de enero también, ¿verdad? Entonces, la constancia y la responsabilidad de las personas que ocupan estos puestos es un factor clave, digamos. Yo solo podría decir que es uno de los principales factores para evitar que existan problemas de liquidez en el fondo de trabajo, ¿verdad? Evidentemente, también de gestión en gestión, ¿verdad? Del directorio va a heredar, digamos, ciertos problemillas, por decirlo de alguna forma. Yo también pude haber alegado, bueno, el directorio de Alternativa que iba saliendo me delegó un 50% ahí del fondo de trabajo pendiente, pero no, digamos, yo no creo en señalar. Yo creo que si uno está en un puesto, uno tiene que buscar soluciones, tiene que ver qué se hace y tiene que actuar, digamos. Ellos alegan esto, ¿verdad? Pero en el momento en que nosotros asumimos también había un hueco ahí de 5 millones de colones de un proveedor de bicicletas que era plata que estaba afuera y que no se reintegró nunca, y eso también afecta al fondo de trabajo, pero a nosotros no, ¿verdad? Digamos, yo creo que trabajar en equipo es una de las cuestiones claves para tener éxito en el directorio. Bueno, aquí en uno de tus comentarios en redes sociales vos citas el informe económico de la federación del directorio que antecedió al tuyo, o sea, del estado del fondo que ustedes heredaron. Para conocimiento de quienes nos escuchan, este informe decía: el estado del fondo de trabajo al 30 de noviembre del 2014 muestra un saldo total de 115 millones de colones, del cual un 36.9% es líquido, un 12.7% se encuentra en proceso de reintegro y un 50.4% queda pendiente de reintegrar. Ahora, con ese porcentaje que estaba en proceso de reintegro, yo vi que vos, como parte de los argumentos que tiraste en redes, era que ese dinero máximo en un mes debía haber regresado al fondo. Explícanos un poco eso. Lo que dije al inicio, ¿verdad? Es un tema un poco complicado. Entonces yo lo voy a tratar de resumir en unas pocas palabras, ¿verdad? Asumiendo que una vez las facturas ya están en Contraloría Estudiantil, que es el órgano que ya está a la par del directorio, ¿verdad? A escasos 10 metros, poniéndolo así.
una vez que el Contraloría Estudiantil tiene las facturas, ellos emiten un reintegro hacia el directorio y el directorio, por medio de una funcionaria que en este caso se contrata por servicios profesionales, ella hace un reintegro en el sistema y lo envía a la universidad. Este reintegro, y lo digo como persona que ya estuvo ahí y que tengo conocimiento sobre esto, ese reintegro no dura más de un mes en regresar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo el 1 de diciembre mando un reintegro, o el 1 de enero, digamos, el primer día de gestión de este año, mando un reintegro, lo máximo en febrero, primera semana de febrero, ya tuvo que haber estado reintegrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica si no tenían liquidez? Digamos, ellos están alegando que 150 días después de ellos asumir el directorio, que ese dinero pendiente de reintegrar les está afectando a ellos la liquidez. Por favor, señores, o sea, 150 días después, eso está queriendo decir que empezaron a trabajar en reintegros menos de 120 días después, ¿verdad? Para que realmente les pueda estar incidiendo. Si uno trabaja desde enero, va a tener dinero en febrero, máximo marzo, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es parte de lo que dicen que realmente no puede estar afectando. Yo como persona que conozco sé que eso no pasa así. Ahora, nosotros lamentablemente no contamos con la presencia de ningún representante del directorio actual. Nosotros contactamos a Belén Blanco, que es, digamos, quien te relevó en tu puesto como secretaria de Finanzas. Ella, además de que estaba por un tiempo fuera del país, pues cuando regresó no nos ha acusado, recibido de nuestra invitación. Entonces no podemos saber realmente si es que, como vos decís, empezaron a trabajar tarde, si es que entraron y por la inexperiencia pues los comió al principio y eso causó que en esos momentos fallara la liquidez. Tal vez no en todo, ¿verdad? No fue la causa del 100%, la causa responsable del 100% de lo que está pasando, pero podría ser. Con más en tu experiencia, ¿qué es lo que, a qué se puede deber que lleguemos a una semana antes de Semana U y que haya 3 millones de colones en el fondo de trabajo? Hablando con otra persona también de amplio colmillo, Jinx Shengma, ella me decía, ahí hablando, de que en principio por lo menos lo que se gastó en Semana B, Semana de Bienvenida, debería estar en el fondo de trabajo. Entonces, 2 preguntas. 1, ¿cuáles son las causas que vos crees a las que se podría deber? Evidentemente vos no estás aquí asegurando nada, pero con más en tu experiencia podrías crear una hipótesis. Y 2, coincidís con esa apreciación que hace Jean, la excontralora estudiantil, de que al menos ese dinero de Semana B debería estar ya reintegrado para disposición de Semana Universitaria. Bueno, primero que nada, concuerdo totalmente con lo que indica Jean. Usted lo comentó al inicio, ¿verdad? En redes sociales yo he estado tratando de estar presente, ¿verdad? De aclarar todas las dudas que tengan las personas. Y en uno de los comentarios que he respondido, le pedí a uno de los compañeros que ocupa el directorio que por favor me facilitara el oficio donde ellos mandan el primer reintegro este año. Tampoco tuve respuesta, ¿verdad? Luego de que le respondí argumentándole con ambos informes económicos, no obtuve respuesta, y eso es uno de los factores que pueden estar influenciando en el fondo de trabajo, ¿verdad? El momento en que se empiezan a mandar reintegros, clave. Si se empezó en febrero, ya tienen atrasos de todo diciembre, todo enero, más lo que se esté gastando. En segundo lugar... Y hasta el momento esa es una información que brilla por su ausencia. Yo he intentado conseguirla, nosotros de hecho intentamos ir a la oficina del directorio a buscar el oficio y no pudimos accesar lamentablemente al oficio, y también no quisieron facilitarnos el día que fuimos a buscarlo, lástima. Y también en redes sociales lo pedí, tampoco obtuve respuesta, otra es más lástima, ¿verdad? Entonces, por un lado eso. Otra cuestión que puede influenciar y que no es culpa del directorio en este sentido, podría ser, digamos, que las asociaciones se atrasen a la hora de darle facturas a Contraloría. Eso no tengo información, lamentablemente, cómo ha estado todo ese asunto, pero eso también lo puede coordinar el directorio, ¿verdad? Decirle a Contraloría, bueno, necesitamos que lleguen más rápido las facturas, ayúdanos con esto y esto, eso podría ser una de las cosas. Lo que dice Jean es cierto. Si plata que yo gasté la primera semana del ciclo lectivo, yo no la he reintegrado, eso me va a afectar. ¿Por qué? Porque el directorio es uno de los órganos que tiene más dinero. Entonces son los que más gastan, por ende, ¿verdad? Y pagar bandas, o sea, sean 150,000 colones, son 150,000 colones que se pueden haber reintegrado y que las asociaciones estarían agradeciendo en este momento de semana universitaria. De acuerdo.
tu solicitud de información no es la única que ha sido ignorada por el directorio, lo cual nos lleva a nuestro otro invitado, Mauricio Blanco, presidente de la Asociación de Estudiantes de Generales. Vos has hecho varias solicitudes de información precisamente preguntando por los estados de finanzas, digamos, de la cuenta del directorio. Comentanos un poco cómo fue ese proceso, ¿verdad?, de solicitud de información, la respuesta que recibiste y lo que te lleva o lo que te llevó a plantear un recurso de amparo. Claro, bueno, en realidad no solo yo he estado solicitando información al directorio, desde hace varios consejos superiores estudiantiles se ha venido durante la sesión planteándole al directorio que vengan a presentar sus estados de cuenta, que vengan a presentar su informe económico, pero no lo han hecho. Entonces, decidí hacerlo vía oficio. ¿Qué han respondido cuando se les ha solicitado en Consejo Superior Estudiantil que presenten eso? Que sí, que lo van a hacer, pero llega el siguiente consejo y no traen la información. Entonces, Sí. la semana anterior, como dice el estatuto, nosotros teníamos que votar el presupuesto de semana universitaria del directorio. Y me pareció importante para poder votar ese presupuesto, especialmente porque no se le había girado dinero a las asociaciones, conocer esta información, saber los movimientos que ha tenido la cuenta del directorio y por qué el fondo de trabajo está sin liquidez, digamos. Entonces el lunes solicité vía oficio, ya por escrito, para tener ese respaldo, esta información, y el día viernes me respondieron con otro oficio que lo que me decía era que ellos tienen que hacer una asamblea a medio periodo para rendir informe económico y que que me invitaban a ir y que si tenía dudas ahí me las iban a aclarar. Pero bueno. Cuando vos decís tienen, te referís, el oficio de ellos lo que decía es que, o sea, sí tienen que hacer esa asamblea porque el estatuto dice que a mitad de periodo hay una rendición de cuentas. Sí. Y que por ende, de que ahí te van a dar la información. Claro, pero tampoco la información que estaba solicitando, porque el estatuto lo que dice es que deben rendir un informe económico de su gestión. Y yo estaba solicitando los estados de cuenta del banco, digamos, emitidos por el banco, de la cuenta de la federación, que no es lo mismo. Entonces, no solo me estaban diciendo que lo que yo tenía duda era dudas que me iban a aclarar, sino que no me estaban facilitando ninguna información, digamos. No eran dudas lo que yo tenía, yo estaba solicitando un documento que es público, es de interés público. Entonces, al tener una respuesta negativa de ellos, me tuve que ir a acudir a la sala constitucional porque se está violentando mi derecho a acceso a la información, estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política. Entonces, se plantó este recurso de amparo en función de que liberen esta información para que las asociaciones, los órganos y todo el cuerpo estudiantil pueda saber qué es lo que ha estado pasando con las cuentas del directorio. Ahora, algunas personas en redes sociales han calificado el acto de meter un recurso de amparo en contra del directorio como un acto que polariza, que divide en lugar de unir al movimiento estudiantil. ¿Cuál respuesta tenemos para eso? La verdad puede tener un efecto un poco negativo el tener que elevar estos problemas a instancias superiores, pero no por eso tenemos que seguir encubriendo si ha habido algo mal que ha hecho el directorio. No tienen por qué no dar esa información y ya las instancias institucionales, las del movimiento estudiantil, se agotaron. Al Consejo Superior no les respondieron, no fueron a presentar esa información. La verdad se agotaron las instancias y estoy está violentando mi derecho y me parece que es una información que se debe conocer y ya no había otra forma de hacerlo porque el directorio no estaba respondiendo. Ahora, aquí veo a Giancarlo asintiendo. ¿Por qué? Porque es derecho a la información. O sea, Mauricio tiene razón. La verdad, estando uno en estos puestos, tiene que saber que la información también es de todos y todos. Entonces, sí me parece. Además, en medio de una política de gobierno abierto como la que el directorio actual está impulsando. Por supuesto. Digo yo. ¿Verdad? Digo yo. Sí, no sé, me suena que gobierno abierto y dar ese tipo de información podrían ir ligeramente de la mano. Digo, no como novios empedernidos, pero por lo menos un ligue modesto. Básicamente, sí. De acuerdo. Ahora, Gabriel, que está muy callado. Ustedes llaman a la unidad. En la última comunicación que yo he recibido donde firma la mesa coordinadora. ¿Qué es lo que ustedes entienden por unidad? O sea, ¿qué es lo que esperarían? O sea, ¿qué es lo que las siguientes acciones que ustedes esperan del directorio? ¿Qué comportamiento esperan
de las asociaciones? ¿Qué comportamiento esperan de la oposición? ¿Qué es para ustedes un comportamiento que tenga como fin la unidad? Porque como les decía, algunos califican de polarización el hecho de que se metiera un recurso de amparo en busca de garantizar el derecho de acceso a la información. Para ustedes, ese llamado a la unidad, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, a mí lo que me parece importante primero es decir que la federación son muchos órganos. La federación está conformada de una Contraloría, Tribunal, Defensoría, la mesa coordinadora y está el directorio. Entonces es importante que todos trabajemos porque todo funcione bien, ya sea que si el directorio le está faltando trabajar en algo, que se apure en eso, si a nosotros nos está afectando algo, que nosotros también trabajemos por eso. La mesa, yo siempre lo he dicho a lo interno de la mesa y así se ve la mesa responde por las asociaciones, nosotros respondemos por el pleno del Consejo Superior Estudiantil, nosotros somos simplemente una mesa que coordina, ya sea el tracto, ya sea en la convocatoria y demás cosas que tengan que ver con las asocias, por lo que nosotros sentimos que lo mejor era aligerar lo máximo posible el reintegro y bueno, para nosotros poder tener plata en la cuenta de la mesa coordinadora y hacer el giro. Entonces, por unidad entendemos que sea que todos los órganos tiremos para el mismo lado y bueno, y era como para ojalá que las asocias, si no hayan ya cancelado, porque sabemos que el lunes ya normalmente la gente tiene organizado todo desde antes, ya el lunes tal vez puede ser un poco tarde, que supieran que tal vez, o sea, que iba a llegar un poco de dinero para que pudieran tal vez hacer algunos planes para estos días que quedan de semana. Muchas actividades se han cancelado. Lo último que leí de la parte de generales es que se habían cancelado todas las actividades menos la feria de artesanos. Solo la feria de artesanos pudimos ejecutarla. Ok. Ahora, para ir cerrando, uno de los otros argumentos que digamos que está tirando el directorio es la interpretación del estatuto orgánico, donde ellos hablan del principio de continuidad. ¿Cuál es la perspectiva que la mesa coordinadora del Consejo Superior Estudiantil tiene acerca de ese argumento? Sabemos que no hubo quórum en las dos últimas sesiones, sabemos que en la última sesión, que era extraordinaria, no hubo quórum, las personas del Partido Alternativa, que es el partido que está en gobierno, no llegaron, salvo una de las representantes. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes ante ese argumento? Que desde el directorio legitima la ejecución de semana universitaria pese a la no aprobación del presupuesto. Bueno. Dele, usted que tiene la voz de locutor. Está bien. El asunto... Dele. Bueno, ya estamos sobre tiempo, pero... Ok, realmente. Realmente el estatuto, si uno lo lee, tiene un vacío respecto a eso. O sea, porque si bien es cierto, habla sobre la aprobación del presupuesto de semana U, no viene estipulado qué pasa si no se aprueba y todas esas cuestiones. Entonces, tal vez creo que aprovechan como ese vacío en el estatuto para argumentar eso. De acuerdo, bueno, con esas palabras llegamos al fin de este programa porque ya nos están echando las jefaturas. Muchas gracias, Paola Vargas, ex secretaria de Finanzas del Directorio FEUR 2015-2016, Mauricio Blanco, presidente de la Asociación de Estudiantes de Generales, Giancarlo Álvarez, que no, es que eso me remite a de Santi y yo bloqueo un poco eso. No, gracias. Y ya, espérese. José Rojas. ¿Qué? Gabriel Rojas. Es que me están aquí, ella es la jefa. Un saludo a Mariana Rivera, ahí detrás de controles. Antes de irnos, escuchemos la inserción y nos vamos de una vez. Esta es Beatriz Rivera, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho. En el comunicado que saca el directorio, ellos mencionan dos principios, el principio de continuidad y el principio de legalidad. El principio de legalidad es cuando te apegas estrictamente a lo que dice la normativa jurídica. En ese caso, nosotros lo que nos rige es el Estatuto Orgánico de la Federación, ¿verdad? Subsidiariamente puedes aplicar ley nacional, pero el estatuto es muy claro
sumamente preciso y dice que el presupuesto y el plan de ejecución de semana universitaria debe ser aprobado en Consejo Superior Estudiantil. Este presupuesto no se pudo aprobar. ¿Por qué? Bueno, faltó quórum. Está bien, ellos mencionan que hubo muchas asociaciones que no fueron. Sí, pero o sea, el partido político de ellos tiene 10 representantes, 5 que tienen que estar siempre y los otros 5 que son suplentes, y de esos 10 solo fue uno. Y vos podías ver en el mismo rostro la gente del directorio y el partido político afín, la gente se reía porque no les habían aprobado, o sea, porque ni siquiera se conoció el presupuesto. Entonces, vos de antemano sabes que hay una mala fe por medio de ellos. Y aquí es donde ellos vienen a alegar. Entonces, o sea, es como hacemos caso omiso al principio de legalidad y aplicamos el principio de continuidad. Ellos no pueden estar aplicando los dos principios al mismo tiempo. Y en el comunicado dicen que lo están aplicando, cosa que no es cierto. El principio de continuidad lo mencionan porque, ok, está bien, aplicamos el presupuesto la semana anterior. Entonces, en ese caso no se puede. ¿Por qué? Es de ejecución imposible. No están los 20 millones que había en ese momento en superávit. Entonces, ninguno de esos dos principios que están mencionando se están respetando. Luego, mencionan la interpretación de la normativa jurídica y el principio de hermenéutica. En nuestro ordenamiento jurídico, el único que puede aplicar ese principio de hermenéutica y que tiene competencia exclusiva es el juez de la República. Es decir, cualquier institución pública, cualquier persona particular no puede adueñarse de ese principio y aplicarlo. ¿Por qué? Porque no es juez. Y si lo aplica, está siendo juez y parte de una misma situación, que eso es lo que ellos están haciendo en su comunicado. Lo que están tratando de hacer es un maquillaje jurídico y legal, aparentando que está todo bien, pero así no lo es, y otorgándose competencias exclusivas que no le pertenecen a ninguno de ellos. Tracción. Radio